España expulsó a sus judíos hace más de 500 años. Quemaron sinagogas. Borraron nombres. Familias fueron obligadas a desaparecer o convertirse. La historia nos dice que los judíos habían desaparecido. Pero el ADN cuenta una historia muy diferente. Hoy, estudios genéticos modernos revelan algo casi increíble. Casi 1 de cada 5 hombres en España porta un cromosoma y que se remonta a ancestros judíos sefardíes. No son historias. No son tradiciones. Son sangre. Así que aquí está la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué sucede cuando una nación olvida, pero el ADN recuerda? Esta no es una historia sobre religión. No se trata de creencias, ni de oraciones, ni de textos sagrados. Esta es una historia escrita en moléculas, en mutaciones transmitidas silenciosamente de padres a hijos, siglo tras siglo, mientras la historia miraba hacia otro lado. Porque cuando España expulsó a sus judíos, no les eliminó sus genes. Los dispersó. Algunos judíos huyeron a través de los mares, llevando su identidad abiertamente. Otros se quedaron, obligados a convertirse, obligados a esconderse, obligados a sobrevivir. Sus nombres cambiaron. Sus rituales se desvanecieron. Pero su ADN siguió vivo, incrustándose silenciosamente en el futuro de España. Esa es la incómoda verdad escrita en el genoma. La Inquisición borró la cultura, pero no logró borrar la ascendencia. Y aquí es donde la historia se vuelve inquietante. Porque al ADN no le importan las fronteras. No le importan las coronas, los decretos ni la quema de libros. Solo recuerda quiénes fueron tus antepasados y de dónde vinieron. Dentro de estos marcadores genéticos hay mapas del exilio. Ecos de familias que desaparecieron de los registros, pero nunca desaparecieron del todo. Hombres que murieron como cristianos, portando el cromosoma y de padres judíos a quienes nunca se les permitió nombrar. Por eso los españoles modernos pueden crecer creyendo que su linaje es puramente ibérico, solo para descubrir que su línea paterna más profunda conduce a un lugar completamente distinto. Más allá de castillos y catedrales. Antes de que España existiera. Y una vez que ves esto, no puedes dejar de verlo. Porque si el ADN judío sefardí sobrevivió 5 siglos de persecución en España, ¿en qué más se ha equivocado la historia? Para entender cómo sobrevivió este linaje oculto, cómo viajó, se fracturó y perduró, tenemos que remontarnos mucho más atrás. Antes de España. Antes del exilio. Al lugar donde comenzó el viaje judío. El viaje nos lleva aún más atrás. Antes de España. Antes del exilio. Antes de que existiera la palabra sefardí. Porque cuando los científicos comenzaron a comparar el ADN judío de todo el mundo, apareció algo inesperado. No fragmentación. No aleatoriedad. Sino patrón. Estudios de todo el genoma, del tipo que escanea cientos de miles de marcadores genéticos, revelaron que los judíos sefardíes de España, los judíos askenazíes de Europa y los judíos misrajíes de Oriente Medio se remontan a una misma fuente antigua. Una patria. Un pueblo. A pesar de siglos de separación, el ADN se negó a separarse. En estos estudios, las poblaciones judías se agruparon sistemáticamente, más cerca unas de otras que de las poblaciones no judías con las que vivían. Los judíos españoles estaban genéticamente más cerca de los judíos polacos que de los españoles. Los judíos alemanes se agruparon más cerca de los judíos norteafricanos que de los alemanes. Ese resultado sorprendió a los investigadores. Porque la historia contaba una historia, largo exilio, mezcla constante, dispersión total. Pero la genética contaba otra, continuidad. En el centro de esta continuidad hay 2 marcadores silenciosos llevados por los hombres, transmitidos de padre a hijo sin interrupción. Haplogrupos del cromosoma y conocidos como J y E. Estos linajes son comunes entre los hombres judíos en todas las diásporas principales. Y apuntan directamente al antiguo Levante, el Mediterráneo oriental, el cercano Oriente. No a Europa.
no al norte de África, sino a la misma zona geográfica donde una vez estuvo el antiguo Israel. Esto significa algo poderoso. Significa que la identidad judía no solo sobrevivió a través de la creencia o la tradición. Sobrevivió biológicamente. Los imperios surgieron y cayeron. Las fronteras cambiaron. Los idiomas cambiaron. Pero dentro del genoma, la señal se mantuvo notablemente estable. Para un pueblo disperso por continentes, el ADN aún susurra de una patria compartida, como la aguja de una brújula que nunca dejó de apuntar a casa, sin importar lo lejos que viajara. Y aquí está el giro que cambia la forma en que vemos la historia europea. Los judíos sefardíes y askenazíes, moldeados por culturas, idiomas y experiencias muy diferentes, son genéticamente más cercanos entre sí que cualquiera de estos grupos con sus vecinos europeos circundantes. No porque permanecieran aislados para siempre, sino porque su ascendencia principal ya era antigua, mucho antes de que Europa entrara en escena. Lo cual plantea la pregunta que la historia nunca respondió. Si el ADN judío es de Oriente Medio en su esencia. Si permaneció intacto a través de siglos de exilio. Entonces, ¿cómo este pueblo levantino se convirtió en ibérico? Cómo una tribu de Oriente Medio cruzó imperios, sobrevivió a Roma, se estableció en España y dejó un legado genético tan profundo que aún vive dentro de los europeos modernos. Para responder a eso, tenemos que seguir el rastro hacia adelante. Fuera del Levante. Hacia el mundo romano. Y hacia la tierra que un día intentaría borrarlos, pero nunca pudo. El rastro ahora sale del Levante. Fuera de desiertos y ciudades antiguas, y hacia el corazón del mundo romano. Porque mucho antes de que España se convirtiera en España, las familias judías ya se estaban mudando al oeste. Algunas llegaron después de la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo. Es posible que otros hayan llegado a Iberia incluso antes, comerciantes, soldados, exiliados que siguieron las calzadas romanas que unieron el imperio. No llegaron como conversos. Llegaron como un pueblo ya formado. La genética lo deja claro. Cuando los científicos examinaron el ADN de los primeros linajes sefardíes, no encontraron una población formada por íberos locales que adoptaron el judaísmo. Encontraron algo mucho más antiguo, genomas que aún parecían inconfundiblemente levantinos. La misma profunda huella de Oriente Medio. Las mismas líneas paternas traídas de Judea. En otras palabras, los primeros judíos de Iberia no eran españoles que se convertían al judaísmo. Eran judíos que se convertían al ibérico. Y durante siglos, vivieron allí, bajo el dominio romano, visigodo y, posteriormente, musulmán, construyendo comunidades, criando familias y enterrando a sus muertos según tradiciones que se remontaban a miles de años. Pero el ADN también revela algo más. Algo sutil, pero importante. Entre los hombres judíos sefardíes, los investigadores comenzaron a notar una pequeña presencia de un haplogrupo del cromosoma Y llamado R1b. Este linaje es profundamente europeo, común en España y Europa occidental, raro en Oriente Medio. A primera vista, planteaba una pregunta peligrosa. ¿Significaba esto que los judíos sefardíes eran mayoritariamente europeos después de todo? La respuesta era no. Porque R1b aparece solo en pequeños porcentajes. No lo suficiente como para reescribir la historia, pero sí lo suficiente como para revelar contacto. Nos dice que, a lo largo de los siglos, un número limitado de hombres ibéricos se unieron a las comunidades judías. Por conversión. Por matrimonio. Por las puertas laterales silenciosas de la historia. Sin embargo, incluso con esta mezcla, el núcleo permaneció intacto. Los linajes dominantes permanecieron levantinos. El centro de gravedad genético nunca cambió. Esto no fue asimilación. Fue resiliencia con permeabilidad, un pueblo que absorbió lo justo para sobrevivir, pero no lo suficiente para desaparecer. Y durante un tiempo, funcionó. La vida sefardí en Iberia floreció. Ciudades como Córdoba,
Toledo y Granada se convirtieron en centros de aprendizaje, poesía, medicina y derecho. Los judíos se integraron en la estructura de España, visibles, productivos, indispensables. Pero la historia rara vez permite que la estabilidad perdure. Porque mientras el ADN sefardí preservaba silenciosamente sus antiguas raíces, los vientos políticos estaban cambiando. La tolerancia religiosa se estaba diluyendo. Y bajo la superficie de la prosperidad, algo más oscuro se estaba formando. Una tormenta que no solo dispersaría a la gente, sino que fracturaría su legado genético para siempre. Y sin embargo, mientras la vida sefardí florecía en la España medieval, la tormenta se estaba formando. Por un momento en la historia, la tormenta pareció detenerse. Bajo el dominio musulmán, la Iberia medieval entró en lo que muchos todavía llaman una edad de oro. Las ciudades brillaban con conocimiento. Las bibliotecas reemplazaron a los campos de batalla. Y las comunidades judías no solo sobrevivieron, sino que se alzaron. Los judíos sefardíes se convirtieron en poetas, médicos, traductores, filósofos. Se movieron entre mundos, llevando ideas de los textos griegos a los eruditos árabes, de la ciencia árabe a la Europa latina. Hablaban varios idiomas. Vestían como sus vecinos. Debatían abiertamente en tribunales públicos. Desde afuera, parecía una integración completa. Pero dentro del genoma, una historia diferente se estaba desarrollando silenciosamente. Porque a pesar de esta apertura, a pesar del contacto diario, calles compartidas, mercados compartidos, los matrimonios mixtos seguían siendo poco comunes. No imposibles, pero controlados. Los estudios genéticos revelan esta restricción con sorprendente claridad. Sí, aparecen algunos marcadores europeos. El haplogrupo R1b del ADN Y, originario de Iberia, aparece en pequeñas cantidades entre los hombres sefardíes. Por el lado materno, emergen linajes como el HV0, sutiles indicios de mujeres locales que ingresan a familias judías. Pero la palabra clave es pequeño. Estos marcadores nunca se imponen. Nunca dominan. Nunca diluyen el núcleo. En cambio, la señal genética dominante sigue siendo levantina, estable, centrada, preservada. Esta es la paradoja. ¿Cómo contribuye un pueblo tan profundamente a una civilización, mientras permanece biológicamente distinto de ella? La respuesta está en límites invisibles. Reglas matrimoniales. Estructuras comunitarias. Ley religiosa. Decisiones discretas tomadas en la mesa de la cocina, generación tras generación. Los judíos sefardíes vivían entre otros, pero se casaban interiormente. Se adaptaron culturalmente, pero protegieron su linaje. Absorbieron ideas, no identidad. Y ese equilibrio funcionó. Durante siglos. El ADN confirma lo que la historia solo insinúa: esto no fue aislamiento. Fue supervivencia selectiva. El genoma se convirtió en un registro de disciplina, prueba de que la identidad puede protegerse sin muros, sin ejércitos, sin separación de la sociedad. Pero la historia nunca es neutral. Porque la prosperidad genera visibilidad. Y la visibilidad atrae peligro. A medida que los reinos cristianos avanzaban hacia el sur, la tolerancia se reducía. La identidad religiosa se endurecía. La sospecha reemplazaba a la coexistencia. El mismo éxito de los judíos sefardíes, su educación, su influencia, su cercanía al poder, se convirtió en una desventaja. El equilibrio genético que mantuvieron durante generaciones estaba a punto de romperse. Porque la prosperidad no podía protegerlos de la persecución, ni de una fractura genética permanente. Es el año 1492. Y España toma una decisión que resonará durante siglos. Con un solo decreto, el decreto de la Alhambra, los judíos tienen tres opciones: irse, convertirse o morir. No hay un cuarto camino. Familias enteras son desarraigadas en semanas. Hogares abandonados.
Cementerios sellados. Nombres borrados de las calles que ayudaron a construir. Lo que había tardado siglos en crecer se hace añicos casi de la noche a la mañana. Y aquí es donde el genoma se fractura. Porque a partir de este momento, el ADN judío sefardí se divide en dos futuros. Un grupo huye. Cruza el Mediterráneo. Se dirige al norte de África. Al Imperio Otomano. Se marchan con sus familias intactas, se casan dentro de sus comunidades y transmiten su ascendencia casi sin cambios. El otro grupo se queda. Se convierten, en teoría. Se convierten en conversos. Nuevos cristianos. Sus rituales se desvanecen. Sus hijos crecen sin hebreo, sin sinagogas, sin memoria. Pero su sangre no se convierte. Este es el cuello de botella genético, el momento en que la historia arrincona a la biología. Algunos linajes permanecen firmemente preservados en el exilio. Otros se disuelven silenciosamente en la sociedad ibérica, generación tras generación. Y 500 años después, la ciencia expone el resultado. Estudios genéticos modernos revelan que hasta 1 de cada 5 hombres ibéricos porta un cromosoma y vinculado directamente a la ascendencia judía sefardí. No es folclore. No es leyenda. Es ADN medible. Esto significa que millones de hombres en España y Portugal hoy en día descienden, por vía paterna, de padres judíos a quienes nunca se les permitió seguir siendo judíos. Es una ironía devastadora. La Inquisición logró borrar la fe. Logró borrar la cultura. Pero no la identidad. Porque el ADN no confiesa. No teme a los tribunales. Pasa silenciosamente de padre a hijo, incluso cuando cambian los apellidos, incluso cuando cesan las oraciones. Dentro de los linajes ibéricos hoy hay fragmentos de familias que nunca debieron sobrevivir. Hombres que murieron como cristianos, con una ascendencia judía que nunca pudieron reconocer. Un pueblo borrado de los libros de historia, pero no del genoma. Y para quienes huyeron, la supervivencia tuvo un precio diferente. El exilio preservó su ADN, pero también lo transformó. Porque una vez que los judíos sefardíes abandonaron España, no solo llevaron consigo su pasado. Reconfiguraron regiones enteras con él. Pero quienes huyeron no solo preservaron la historia, la transformaron. El exilio no terminó la historia. La multiplicó. A medida que las familias sefardíes huían de España, sus caminos se separaron a través del mundo mediterráneo. Algunos cruzaron al norte de África, Marruecos, Argelia, Túnez. Otros fueron acogidos en el Imperio Otomano, Turquía, los Balcanes, Grecia, el Mediterráneo Oriental. Llegaron destrozados, llevando solo lo que podían recordar. Idiomas. Costumbres. Nombres. Y algo mucho más duradero, su ADN. Lo sorprendente es lo que no sucedió. A pesar de establecerse entre otras comunidades judías, judíos misrajíes, judíos romaniotas, judíos norteafricanos, el ADN sefardí no se disolvió. Se integró en capas. La genética lo demuestra claramente. Siglos después, los científicos comenzaron a notar linajes raros de ADN mitocondrial, transmitidos de madre a hijo, que aparecían una y otra vez entre los descendientes sefardíes otomanos. Uno de ellos se llama T2C. Otro, HV0B. Estos linajes son inusuales. No aparecen ampliamente en las poblaciones turcas, balcánicas o árabes circundantes. Ni siquiera aparecen comúnmente en grupos judíos no sefardíes. Actúan como huellas dactilares. Dondequiera que fueran los exiliados sefardíes, estas firmas maternas los acompañaron, de España a Salónica, de Iberia a Estambul. Un eco genético de la España anterior a la expulsión, llevado por mujeres cuyos nombres la historia nunca registró. Aquí es donde la historia se vuelve profundamente humana. Comunidades reconstruidas a partir de fragmentos. Familias unidas tras la pérdida. Nuevos hogares formados en ciudades extranjeras.
Pero dentro del ADN, la memoria permaneció intacta. Ciertos subaprogrupos aparecen casi exclusivamente en descendientes sefardíes, no porque estuvieran completamente aislados, sino porque llegaron como un pueblo coherente. Se casaron en comunidades de exilio. Preservaron su linaje mientras se adaptaban culturalmente. El genoma recuerda lo que los mapas olvidan. Y aquí está la silenciosa revelación: estas huellas sefardíes no se desvanecieron con el tiempo. Sobrevivieron durante siglos en tierras otomanas, y luego resurgieron en lugares inesperados, mucho después. Lo cual nos dice algo inquietante. El exilio no borró la identidad sefardí. Congeló partes de ella en el tiempo. Mientras España avanzaba, olvidando a las personas que expulsó, el ADN sefardí continuó su viaje, intacto, rastreable, esperando ser encontrado. Pero aquí está el giro inesperado. No todos los judíos sefardíes huyeron. No todos los linajes cruzaron el mar. Porque en valles ocultos, aldeas remotas y hogares secretos dentro de la propia Iberia, algunos judíos nunca se fueron. Se quedaron. Se escondieron. Y llevaron su identidad a la clandestinidad. Y ahí es donde va la historia. No huyeron en barcos. No cruzaron imperios. Se quedaron. Ocultos a plena vista. En ciertos rincones de Iberia, linajes judíos enteros sobrevivieron sin sinagogas, sin hebreo, sin protección. Vivían como cristianos de día, y recordaban algo diferente de noche. En la isla de Mallorca, se les llamaba los chuetas. En las montañas del norte de Portugal, en lugares como Braganca y Belmonte, las familias susurraban oraciones a puerta cerrada. Sin rabinos. Sin rollos de la Torá. Solo memoria, fragmentada, peligrosa, transmitida cuidadosamente de padres a hijos. Encendían velas en noches específicas. Evitaban ciertos alimentos sin saber por qué. Se casaban solo dentro de un círculo estrecho, no por tradición, sino por supervivencia. Durante siglos, los historiadores discutieron sobre ellos. ¿Eran realmente judíos? ¿O eran solo mitos nacidos de la persecución? El ADN zanjó la discusión. Cuando los científicos analizaron a estas comunidades, los resultados fueron inconfundibles. Linajes mitocondriales como el HV0b aparecieron una y otra vez, la misma rara firma materna observada en descendientes sefardíes en otros lugares. Los marcadores del cromosoma y coincidieron con las líneas paternas judías traídas de Iberia en 1492. 500 años de secretismo, y el genoma nunca olvidó. Esto no fue supervivencia aleatoria. Fue aislamiento forzado. La endogamia ya no era preferencia cultural, era protección. Casarse fuera significaba exposición. La exposición significaba muerte. Así que estas comunidades se encerraron en sí mismas. Generación tras generación. Hasta que pueblos enteros descendieron de un puñado de antepasados cuyos nombres se perdieron, pero cuyo ADN permaneció intacto. Este es el núcleo emocional de la historia. Durante siglos, a estas familias se les dijo que estaban imaginando cosas. Que sus costumbres eran superstición. Que su ascendencia era una mentira. Entonces llegó la genética, fría, imparcial, innegable. El ADN confirmó lo que la historia oral siempre sospechó. No estaban fingiendo. Estaban recordando. Y aquí es donde la historia gira de nuevo. Porque el secretismo no detiene el movimiento. Solo cambia como sucede. Algunas de estas familias ocultas no se quedaron en Iberia para siempre. Se unieron a expediciones. Abordaron barcos. Cruzaron el Atlántico, no como judíos, no como exiliados, sino como colonos. No llevaban una identidad visible. Solo sangre. Y cuando llegaron al Nuevo Mundo, ese fuego oculto se fue con ellos. Y luego, algunos llevaron este fuego oculto al Nuevo Mundo. Cruzaron el océano sin un nombre que los identificara.
A medida que España y Portugal avanzaban hacia el Nuevo Mundo, los barcos se llenaban de soldados, comerciantes, funcionarios y conversos. Hombres y mujeres cuyas familias habían aprendido a sobrevivir en silencio. Navegaron hacia México, Nuevo México, Brasil, el Caribe, lugares donde la distancia misma se convirtió en protección. En el papel, eran colonos cristianos. En realidad, muchos llevaban algo mucho más antiguo. Durante siglos, su historia desapareció en la historia colonial. Sin sinagogas. Sin registros. Sin pruebas. Hasta que la genética comenzó a hacer las preguntas que la historia nunca pudo. Cuando los científicos comenzaron a analizar el ADN de las poblaciones hispanas en el norte de México, Texas y el suroeste de Estados Unidos, aparecieron señales familiares. Señales que no pertenecían allí, al menos no según los libros de texto. Linajes mitocondriales como el T12, asociados desde hacía tiempo con los judíos sefardíes del mundo otomano, surgieron en familias que nunca se habían identificado como judías. Marcadores del cromosoma y como el J1, comunes en las líneas paternas judías, reaparecieron en hombres cuyos antepasados llegaron con el Imperio Español. Esto no fue coincidencia. Fue continuidad. Las mismas firmas genéticas traídas desde España, preservadas en el exilio otomano, ahora estaban apareciendo en Texas y el norte de México. El rastro había cruzado un océano. Y lo más inquietante no era la ciencia. Eran las historias. Familias que siempre encendían velas los viernes por la noche, pero nunca supieron por qué. Hogares que evitaron la carne de cerdo durante generaciones, llamando la vieja costumbre. Abuelas que insistían en extrañas prácticas funerarias, sin explicación. Pensaban que eran hábitos. El ADN reveló que eran recuerdos. Para muchos, una sola prueba genética se convirtió en una ruptura. Una vida tranquila repentinamente vinculada a la España medieval. Al exilio. A la persecución. A un pueblo al que nunca se les dijo que pertenecían. Aquí es donde la ciencia deja de ser abstracta. Porque cuando una mujer en Texas descubre que su línea materna se remonta a los judíos sefardíes expulsados en 1492. Eso no es historia antigua. Eso es familia. La genética hizo visible lo invisible de nuevo. No restaurando la religión, sino restaurando la conexión. Sin embargo, todavía faltaba algo. La mayoría de estos descubrimientos rastrearon a los padres, cromosomas y transmitidos en línea recta. Firmas paternas. Supervivencia masculina. Lo que plantea la siguiente pregunta. Si los padres fueron recordados, ¿qué pasa con las madres? Porque enterradas aún más profundamente en esta historia, hay mujeres cuyo ADN llevó el pasado más lejos de lo que nadie creía. La historia cambia ahora, alejándose de los padres, apellidos y registros públicos, y hacia algo mucho más silencioso. La línea materna. Porque mientras la historia recuerda a los hombres, reyes, rabinos, exiliados, el ADN recuerda a las mujeres. Silenciosamente. Implacablemente. Una madre, a un hijo, a otro, sin interrupción. Y cuando los científicos siguieron estas líneas maternas dentro de las comunidades sefardíes, los resultados fueron casi inquietantes. En Libia, casi el 40% de la población judía se remonta a una sola mujer. No a un símbolo. A una persona real. En Belmonte, Portugal, una comunidad criptojudía que sobrevivió en secreto durante siglos, la cifra es aún más extrema. El 93% de la población comparte el mismo ADN mitocondrial. Un linaje materno. Durante 500 años. Esto se llama efecto fundador, pero esa palabra no captura lo que realmente significa. Significa que comunidades enteras fueron reconstruidas a partir de un puñado de mujeres. Mujeres que cruzaron fronteras, sobrevivieron al exilio, soportaron la conversión forzada o vivieron vidas ocultas donde incluso un error podía ser fatal. Sus nombres se han ido.
sus rostros borrados. Pero su ADN se convirtió en destino. Esto no es exclusivo de los judíos sefardíes. Los judíos askenazíes muestran un patrón similar, diferentes haplogrupos, diferentes regiones, pero el mismo cuello de botella. Casi la mitad de todos los judíos askenazíes descienden de solo 4 mujeres. Diferentes ramas del mundo judío, moldeadas por la misma presión. Expulsión. Aislamiento. Supervivencia. Pero esto es lo que distingue a la historia sefardí. Estas líneas maternas no solo sobrevivieron a una migración. Sobrevivieron a muchas. Del Levante a Iberia. De Iberia al Imperio Otomano. De Iberia a América. Del secretismo a las modernas bases de datos de ADN. En cada ocasión, una mujer llevó el pasado hacia adelante, a menudo sin saberlo. Este es el núcleo emocional que la mayoría de las historias nunca alcanzan. Estas no son solo marcadores genéticos. Son matriarcas olvidadas. Mujeres que criaron a sus hijos con miedo. Que adaptaron las tradiciones a susurros. Que transmitieron la identidad a través del hábito en lugar del lenguaje. Sin ellas, no hay continuidad sefardí. No hay ascendencia oculta en Texas. No hay eco genético en España. No hay historia de supervivencia en absoluto. Y cuando los descendientes modernos descubren estas líneas maternas hoy, la comprensión les golpea de manera diferente. Porque el ADN de una madre no es abstracto. Es íntimo. Es personal. Sin embargo, aunque estas historias maternas varían, de una región a otra, de una comunidad a otra, algo notable permanece constante. Entre los judíos sefardíes, askenazíes y misrajíes. Entre el exilio, la conversión y el silencio. Una verdad sobresale. Y nos obliga a ver al pueblo judío no como grupos separados, sino como ramas de la misma raíz antigua. Cuando la genética se aleja lo suficiente, la imagen cambia. Las divisiones sobre las que discutimos, sefardíes, askenazíes, misrajíes, comienzan a desdibujarse. No culturalmente, sino biológicamente. Porque cuando los científicos comparan el ADN judío en todo el mundo, las distancias entre estos grupos son sorprendentemente pequeñas. Más pequeñas de lo esperado. Más pequeñas que las distancias entre las poblaciones no judías entre las que vivieron. Tomemos a los judíos askenazíes. Su ADN lleva una clara capa europea, moldeada por siglos en Italia, Europa Central y Europa del Este. También muestran uno de los efectos fundadores más fuertes conocidos en genética de poblaciones. Casi la mitad traza sus líneas maternas hasta solo 4 mujeres. Ese cuello de botella dejó cicatrices y firmas. Ahora mire a los judíos misrajíes. Comunidades de Irak, Irán y Yemen. Muestran la menor mezcla. Sus genomas se asientan más cerca de la antigua línea de base levantina, como si el tiempo transcurriera más lentamente allí. Y luego están los judíos sefardíes. Se sitúan en el medio. Levantinos en el núcleo. Ibéricos en la superficie. Un puente genético entre Oriente y Occidente. No diluido. No reemplazado. En capas. Cuando los investigadores trazan estos genomas, aparece algo casi incómodo. Los judíos sefardíes y askenazíes se superponen genéticamente tan estrechamente que a menudo forman un solo grupo. Más cerca entre sí, que los españoles y los portugueses entre sí. Dejen que esto se asimile. 2 poblaciones judías separadas por idioma, geografía y cultura durante siglos, aún más parecidas genéticamente que las naciones europeas vecinas. Esto no es coincidencia. Es continuidad. Significa que la identidad judía no se fracturó como sugiere la historia. Se estiró. Se dobló. Pero se mantuvo. El genoma revela lo que la política y las fronteras intentaron negar, que el exilio creó ramas, no rupturas. Diferentes caminos. Diferentes presiones. La misma raíz.
Es por eso que las poblaciones judías, sin importar dónde terminaron, se parecen más entre sí que a sus vecinos. ¿Por qué una prueba de ADN puede vincular a una familia de Marruecos con una de Polonia? ¿Por qué un hombre de Texas puede descubrir vínculos con España, el Levante y Europa del Este a la vez? Y una vez que se ve esto, la identidad deja de ser fija. Se vuelve fluida, multiplicada, inacabada. Lo que nos lleva a la pregunta más incómoda de todas. Si quienes somos están moldeados por fuerzas mucho más antiguas que la memoria. Si la ascendencia sobrevive incluso cuando la cultura desaparece. Entonces, ¿qué dice todo esto sobre quiénes somos y en quiénes podríamos llegar a convertirnos? Terminamos donde empezamos. Con una contradicción que se niega a permanecer enterrada. España borró la lengua judía. Borró el ritual judío. Borró los nombres judíos de la vida pública. Pero no borró el ADN judío. Porque hoy, 5 siglos después, 1 de cada 5 hombres en España todavía porta un cromosoma y vinculado a ancestros judíos sefardíes. No como una idea. Como herencia. Cuando se escucha esa cifra ahora, ya no suena a trivialidad. Suena a un ajuste de cuentas. Significa que millones de personas caminan por la vida cargando con un pasado del que nunca se les habló. Ancestros que desaparecieron de los registros, pero no de la sangre. Familias cuya identidad fue despojada, pero preservada silenciosamente dentro de las células. Esto es lo que la ciencia genómica ha cambiado. Durante generaciones, los ancestros permanecieron en silencio. Sin documentos. Sin pruebas. Solo susurros y hábitos sin sentido. Ahora el genoma habla. Una muestra de saliva puede reconectar a una persona en Texas con una mujer en la España medieval. Un marcador genético puede exponer una historia que la Inquisición intentó borrar. El ADN no discute. Revela. Y lo que revela es incómodo. La identidad no es solo lo que nos enseñan. Es lo que nos sobrevive. Las culturas pueden desaparecer. Las lenguas pueden morir. Los rituales pueden olvidarse. Pero los linajes perduran. Ese es el poder silencioso de esta historia. No es que las personas sean secretamente algo diferente, sino que la historia nunca es tan limpia como pretende ser. Dentro de las naciones modernas viven los descendientes de las personas que esas naciones una vez rechazaron. Dentro de las familias modernas viven ancestros que se les enseñó que nunca existieron. Y una vez que aceptas eso, la identidad deja de ser fija. Se vuelve estratificada. Hereditaria. Incompleta. Así que la verdadera pregunta no se limita solo a los judíos sefardíes. Se refiere a todos nosotros. ¿Qué partes de tu historia se perdieron antes de que nacieras? ¿Qué nombres desaparecieron, pero dejaron rastros? Porque si los linajes pueden recordar lo que las culturas olvidan, entonces ninguno de nosotros es tan simple como creemos. Y si tu historia puede ser más antigua que tu nombre, suscríbete. Esto es solo el comienzo.